Sin duda alguna, uno de los conflictos más polémicos y controversiales de la actualidad es el enfrentamiento árabe-israelí. Israel, un país creado por judíos con la ayuda de la superpotencia norteamericana. Hoy en Prepa Noticias les relataremos cómo surgió este controversial conflicto que a lo largo de muchas décadas ha dejado miles y miles de muertos. El conflicto árabe-israelí es el conflicto por la posesión y el poder del territorio palestino. Tras los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial y el derrocamiento del Imperio Turco-Otomano, este imperio se vio empujado a ceder parte de sus territorios. De esta manera, Palestina, que en su momento fue territorio del Imperio Turco-Otomano, pasó a manos del Reino Unido. Tras la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido se ve obligado a dividir Palestina en dos territorios, puesto que Reino Unido había prometido la liberación de Palestina, así como un territorio nuevo para la asentación de los israelíes desplazados en el norte de Europa. Cabe destacar que esto último fue apoyado por el gobierno de los Estados Unidos americanos, quienes apoyaban el sionismo. Sin embargo, estos eventos provocarían una serie de conflictos entre árabes y palestinos por el territorio en juego. Es 29 de noviembre de 1947 y la ONU promulga un plan de división del territorio palestino. Territorio que fue cedido a la ONU por parte del Reino Unido, quien se veía en grandes dificultades para sobrellevar la situación. De esta manera, la ONU dividió Palestina en dos estados, el estado árabe y el estado israelí. Esto claramente causó cierta inconformidad en los habitantes árabes, quienes habían habitado el territorio desde hace milenios. Esto último conllevaría a Palestina a sufrir una gran guerra entre los años 1947 y 1948, desafortunadamente. Debido a la gran superioridad armamentística que contaban los judíos sobre los árabes, estos lograron ganar la guerra y de esta forma lograron la consolidación del Estado israelí el 14 de mayo del año 1948. Acto siguiente a esta creación del Estado israelí, los recién independizados países de Egipto, Siria, Transjordania, Líbano, Irak, Arabia Saudita y Yemen le declararon la guerra al nuevo y creado Estado israelí. Sin embargo, estos países que se aliaron para declarar la guerra a Israel no contarían con mucha suerte, puesto que Israel contaba con el apoyo de Estados Unidos. Y con esto Israel consigue una gran victoria y de esa forma extender su territorio a muchísimo más de lo que la ONU le había cedido en un principio. Durante los años 50, debido a las grandes tensiones entre esta alianza e Israel, provocaron una serie de ataques de grupos palestinos, los cuales fueron auspiciados por Egipto. Ya hacia el año 1964 se crea la OLP, es decir, la Organización para la Liberación de Palestina, la cual realiza una gran serie de ataques terroristas hacia la frontera de Israel. Desafortunadamente, la cúspide de este conflicto no llegaría sino hasta el año 1967, durante la Guerra de los 6 días, la cual ocurrió entre los días 5 y 10 de octubre del año 1967. Que comenzó tras la alianza de Egipto, Siria, Irak y Jordania, los cuales bloquearon el paso del Mar Rojo a los israelíes. Como respuesta del Estado israelí, estos países fueron cruelmente bombardeados. Cabe destacar que a esta alianza se le colocó el nombre de República Árabe Unida. Consecuentemente, tras los bombardeos en el Mar Rojo, Israel consigue una gran extensión territorial, anexando a ella los países que actualmente conocemos como Cisjordania, Península de Sinaí y la Franja de Gaza. Sin embargo, para este punto del conflicto, ante la opinión internacional, Israel se convertía en una potencia amenazante. De esta forma, el Estado de Israel conseguiría una enemistad con la Unión de la República Socialista Soviética y con el bloque socialista. Esto aunado al contexto de la Guerra Fría que se libraba por aquellos años. Continuando con la cronología, de los días 6 a 25 de octubre del año 1973 se llevaría a cabo uno de los más grandes ataques contra el Estado israelí, es decir, la Guerra de Yom Kippur.
la cual se basó en una gran estrategia por parte de la República Árabe Unida, invadiendo así Egipto y Siria al Estado de Israel durante la festividad judía del Yom Kippur, agarrándolos desprevenidos. Por más increíble que parezca, Israel consigue anteponerse ante la situación y consigue alzarse como el triunfador de esta guerra. De esta forma comienza una gran guerra económica hacia Israel y sus aliados. Sin duda alguna, uno de los actos más controversiales y polémicos de este conflicto fue el Tratado de Paz entre Israel y Egipto en el año 1978. Israel consigue la paz con Egipto, firmando los tratados del Campo de David, cediendo de esta forma los territorios de Sinaí a Egipto, lo cual fue considerado como una gran traición a la Organización para la Liberación de Palestina. La siguiente jugada del alto mando palestino, es decir, de la Organización de Liberación de Palestina, fue mover su sede hacia los territorios del Líbano, donde cometería ciertos atentados. Israel, junto al Líbano, invadirían a la OLP y tratarían de expulsarnos de estos territorios, entre 1982 y 1985. Tras una nueva victoria por parte del Estado israelí, Israel ocupa el sur del Líbano hasta el año 2000, desplazando de esta forma aún más a los palestinos. Sumando a esto la denigración hacia los palestinos por parte de los ciudadanos israelíes en el territorio israelí, dejó como consecuencia la creación de nuevos grupos islamistas radicales como Hamas. Ante tanta violencia y tantas muertes, en 1993, Israel y la Organización de Liberación a Palestina llegan a los acuerdos de Oslo, tras los que se creó la Autoridad Nacional Palestina, la cual tenía cierto poder sobre el territorio palestino y sobre los dos estados, el israelí y el palestino. Sin embargo, Israel continuó con los asentamientos de colonias israelíes en territorio palestino, lo cual es totalmente ilegal. Debido a estos tratados sumamente forzados y a esta paz entre comillas, las tensiones fueron aumentando, provocando que palestinos apedrearan a judíos en el Muro de las Lamentaciones, luego de que el líder israelí visitara la Cúpula de la Roca, la cual fue considerado una gran falta de respeto hacia los árabes. A que la revuelta y los apedreos se salieron de control, ciertos policías israelíes asesinaron a palestinos en el conflicto. De esta forma, este conflicto se extendió desde el año 2000 hasta el año 2006, dejando a su paso cientos y cientos de muertes. Tras este gran acto de violencia, Israel decide construir el gran muro de separación entre Israel y Cisjordania. Un muro bastante polémico y controversial, el cual creó grandes sensaciones alrededor del mundo y múltiples debates acerca de lo que el Estado israelí estaba haciendo. Tras verse sometida a la polémica internacional, Israel tiene un intento de crear la paz, cediéndole Gaza a Hamas, la organización islámica, en 2006. Ya asentados en Gaza, Hamas realizaría un ataque de misiles a Israel, desencadenando el famoso y violento conflicto de la Franja de Gaza entre los años 2008 y 2009. Como resultado de este violento conflicto terrorista, las ciudades de Gaza, Khan Yunis y Rezán fueron totalmente destruidas y sus habitantes masacrados. Ante esto, la ONU, a pesar de la gran oposición de los Estados Unidos de América, otorga a Palestina el derecho de estatus de Estado soberano en el año 2013, consolidándose así por primera vez el Estado árabe. En la actualidad, afortunadamente, este Estado árabe ya es reconocido por 136 países alrededor del mundo. Sin embargo, aún sigue siendo fuertemente rechazado por los Estados Unidos de América, la Unión Europea, Japón, Corea y Australia. De esta forma llegamos a las últimas noticias acerca de este polémico y controversial conflicto al cual no se le ve una salida. En el año 2018, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, movió la embajada de su país a Jerusalén, la cual seguía dividida al ser reclamada por los dos estados como su capital, generando nuevas tensiones por el grupo terrorista Hamas y represiones por parte del país israelí, las cuales siguen generando un gran conflicto y una gran violencia aún en la actualidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa acerca del conflicto árabe-israelí, en este su noticiero favorito, Prepa Noticias. Que tengan un buen día.